Tercera llamada. ¿Ya estamos todos? ¿Todas? Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos, ¿no?, en esta noche de festividades aquí en Oaxaca. Sabemos que hay muchas opciones que ofrece en estos días en la ciudad, entonces estamos muy contentos que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en nuestra casa, que es la Biblioteca Nostrosa, ¿no? Entonces, de antemano, como siempre, un agradecimiento a todos aquí, Freddy y todos los que siempre de manera muy generosa proporcionan el espacio para que no solamente esas presentaciones se den, sino los talleres y todo el movimiento cultural que ha ofrecido este recinto desde hace muchos años. Esos proyectos jamás llegarán a buen puerto sin lugares como la Nostrosa, porque son, para una metáfora yo creo que un poco apta, son siempre proyectos de cocción lenta, ¿no? Un libro así. Entonces, de antemano, muchas gracias a la Nostrosa, y al final de la presentación tengo otra lista larga de agradecimientos para hablar un poco de este maravilloso libro, Molienda Milenaria, de Ainda Dobarro, ¿no?, quien pues está aquí en la mesa, ¿no?, junto con la ilustradora, ¿no?, Gabriela Martínez. Ahorita vamos a ver sobre aquí, y la antropóloga Virginia Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos todas. Este proyecto remonta, como todo buen proyecto, hace muchos años. Ainda va a contar más de cómo este proyecto finalmente vio la luz. Yo puedo contar desde donde yo entro en la historia. Yo conocí a Ainda hace unos 10 años, cuando yo estuve impartiendo un taller de redacción en la colonia Reforma. Desde entonces, Ainda tenía una muy buena pluma, pero siempre tenía ansiedad por perfeccionar, ¿no?, el oficio de la escritura. Ahí nos conocimos, nos colaboramos en este taller, y luego seguimos el trabajo aquí en este salón durante muchos años del taller de cuento que imparto cada año desde el año 2012. Me siento cada vez un poco más viejo en eso, pero ya llevamos 13 años en esta labor del taller de cuento anual. También Gaby nos ha acompañado varios años. De ahí, del taller, pasamos a formar un colectivo de cuentistas que se llamaba en su momento el colectivo Cuenteros. Empezamos a publicar cuentos de manera semanal en los periódicos de la ciudad y dar muchas presentaciones y lecturas y formar una buena comunidad de escritores y escritoras. En medio de toda esta actividad literaria, ¿no?, del taller de la Reforma, del taller de aquí, del colectivo, en 2019 Nidia Rojas y yo formamos la editorial Matanga, cuyo fin era y sigue siendo de publicar la obra de autores novedosos aquí de Oaxaca, de cuento y novela, que de otra manera tal vez no tendrían la oportunidad de que su obra se llegue a ver, ¿no?, y una obra que merece de sobremanera que se vea, que se lea, que se publique. Entonces así nació la editorial Matanga. Luego el año siguiente pues nos tocó pandemia, tuvimos que sortear ahí todo esto para que la editorial siguiera a flote, y pues con mucha labor, ¿no?, un poco de dolor también, llegamos hasta donde estamos actualmente. Seguimos ahí en este trabajo, ¿no?, de la editorial. En medio de todo esto, un día Ainda nos invitó a uno de sus eventos de mole,
Desde hace mucho tiempo, Ainda obviamente es investigadora de mole, cocina, entonces sabe no solamente de libros, aunque en este libro van a ver una larga bibliografía de investigación bibliográfica de libros, pero Ainda conoce de primera mano todo el proceso. Entonces la acompañamos a la central de abastos, hicimos las compras, regresamos ahí al espacio que tiene en San Martín, preparamos un mole negro, pero no solo eso, sino que Ainda nos proporcionó toda una presentación muy bien armada acerca de la historia y la evolución de este platillo, obviamente emblemático del México, no solamente precolombino, sino México mestizo. Obviamente cuando uno tiene una experiencia así, la respuesta un poco automática es, pues hay que hacer un libro de eso, ¿no? Pero un libro no es algo que se dé de la noche a la mañana. Hay inercias, a veces hay resistencias, a veces uno tiene un proyecto, alguien más tiene otro proyecto, pues hay una cierta alquimia del libro, ¿no? Ciertas cosas tienen que constelarse, ciertas cosas tienen que conjuntarse, todo en el momento, ¿no? Disponibilidad, tiempo, cierto presupuesto, investigación, capacidad de escribir, pues un deseo de pasar por todo el proceso de edición, en este caso una traducción, ilustración, diseño gráfico, todo el proceso. Es decir, un libro no es un chiste. Pues ese año ha sido el año que finalmente pasó eso, que todo se conjuntó y se consteló para hacer un libro que es realmente un proyecto único, digo yo. Claro que puede decir eso porque es nuestro editorial, pero yo respaldo lo dicho, porque es un libro que tiene 3 elementos que creo que se armonizan muy bien. Es un libro que les va a enseñar acerca de la historia del mole en 7 capítulos muy amenos, desde, obviamente, épocas milenarias hasta, realmente los días de hoy, el Festival de Mole que se ve aquí en la Plaza de la Danza. Tiene todo un elemento histórico, pero no de manera seca, sino de manera amena, muy bien escrita, que hace que siempre quieras seguir leyendo. Parte 1. Parte 2 es que Ainda es cuentista, yo también. Entonces, cada capítulo tiene un relato ficticio, sí, pero basado en investigación histórica de mujeres clave a lo largo de la historia en la evolución del mole. Es decir, una recreación de 7 mujeres clave, de hecho más porque hay unas hermanas ahí, entonces 7 más mujeres que han tenido papeles clave en la historia de la evolución de este platillo que resume tantas cosas. Entonces ahí es donde la pluma de Ainda, la capacidad de contar y narrar, llevar las herramientas de la ficción a hacer una amalgama con la historia, pues ahí sí pueden llegar a este primer plano. Finalmente, y no menos en todo eso, cada capítulo tiene 4 recetas que nos da tarea, ¿no? Para que no solamente leamos la historia, que no solamente disfrutemos de los relatos, sino que nos pongamos a cocinar, ¿no? El libro explica muy bien cómo todos esos platillos empiezan con una molienda. Mis compañeros de mesa van a explicarlo mucho más. Todo a base de moler combinaciones de chiles, ¿no? O otra cosa. Entonces aquí hay salsas, hay moles, incluso hay chiles en nogada, un poco polémico, pero ahí lo incluimos, y demás. Todo lo que parte de una molienda, y por eso el título del libro, que tiene que ver con una molienda. No solamente como metáfora, sino realmente como la base de todas las recetas. Y de hecho, aprendimos sobre la marcha que no es tan fácil poner recetas en un libro, ¿no? Hay que pensar en los ingredientes, obviamente todas las medidas, obviamente cuando se trata de la traducción, pues cambiar de un sistema de medición a otro, hacer que las instrucciones
instrucciones sean claras y precisas y que también el formateo sea de tal forma que puede usarse de manera fácil en la cocina. Esperamos haber logrado eso. Entonces, pues ahí está. Es un libro 3 en 1. Es un libro que tiene historia, es un libro que tiene relatos y también tiene 28 excelentes recetas para poner a la práctica toda la sabiduría de estos miles de años que está detrás de todo esto. Entonces, sin más ni más, voy a volver al micrófono al final para dar una lista de muchos agradecimientos, pero yo no quiero detenerme más aquí. Voy a pasar el micrófono a Inda para que nos cuente más de cómo es que esta cocción lenta finalmente llegó a este libro. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este día, complicado afuera, muy lindo para nosotros. Bueno, cuando le preguntaron a Alice Munro por qué escribía cuento, dijo que se ajustaba al tiempo que duraba la siesta de sus hijas. Y guardando todas las distancias con ella, traigo a cuento el comentario porque en efecto los procesos creativos pues muchas veces se ven influenciados por el trabajo, por las demandas domésticas, etc. En mi caso, como ya dijo Kurt, el maridaje entre literatura y cocina fue como muy orgánico, ¿no? Porque si yo ya estaba muy picada escribiendo ficción y estaba al mismo tiempo haciendo mole y enseñando a otros a hacerlo. La pregunta recurrente en mis talleres era que si en verdad a una monja se le cayó el chocolate sin querer y casualmente fue a dar a la cazuela y si ese era el inicio del mole. Eso me llevó a dos cosas. Por un lado, pues me encantó como personaje, esta mujer que podía hacer suculencias que invitaban a los excesos siendo tan recatada como eran las monjas. Y el cuento me pareció tierra fértil para ponerle nombre, historia, sentimientos, al mismo tiempo ilustrando la escena culinaria. Y empecé así, con cuentos de cocineras de diferentes épocas. Por este otro lado, desmitificar la bonita leyenda de la monja me llevó a plantear el mole como un referente o un paradigma de la cocina en lo particular y de la cultura mexicana en general. Y pensé que si buscábamos el origen en lo más extremo, así, lo más remoto que se nos ocurra, pues sería cuando a alguien por primera vez se le ocurrió moler unos chiles. Y partiendo de esa época de los primeros cultivos y los primeros asentamientos es que le fuimos siguiendo la pista en esas 7 épocas en ese punto. Al principio con saltos larguísimos en el tiempo, luego ya va siendo más cercanos. De manera que si a esa moliendita rústica se le irían agregando queso, tomates, quelites, pues pasados muchos años encontramos ya todo el universo del muli prehispánico, cuando ya había un vasto conocimiento de los chiles, los tipos, las maneras de reproducirlos y cocinarlos. Sabemos que se usaban para diferentes propósitos y ocasiones, y seguro estaban presentes en la mesa del tlatoani. Esos mulis, pues por supuesto muy diversos, por todo el intercambio que había entre las diferentes civilizaciones, se vio sin lugar a dudas enriquecido con ese momento definitorio que fue el mestizaje. Decía Fernando del Paso que se dio en las alcobas y en las cocinas, así es que pues el mole no fue la excepción y fue recibiendo ingredientes, influencias y aportaciones de los 5 continentes. Ciertamente en este periodo virreinal hay que hacer una mención especial de la cocina conventual, pues ahí estaba todo. Estaban las grandes cocinas, las huertas, la ayuda, los ingredientes y estas mujeres pues, ahí dándole una suelta a la imaginación. Y bueno, pues ahí es donde se da este crisol
donde se va a ir gestando lo que después se va a conocer como cocina mexicana. Después, ya como país independiente, pues atravesamos por épocas de guerras largas, cruentas, que como siempre dejan los lugares en la miseria y el desabasto. La independencia, la reforma, la revolución, y el mole se la fue capoteando y fue echando mano de lo que había, y creo que esa es una de sus principales cualidades, que es muy adaptable. Puede ser muy rendidor cuando hay muchas bocas que alimentar, puede ser muy sofisticado cuando hay abundancia. Resistió después el embate de la industrialización, la cocina procesada, envasada, rápida, y llegamos al siglo XXI, la época de las cocinas patrimonio, y lo encontramos muy bien posicionado tanto en los menús de los restaurantes de alta escuela, que lo reinterpretan y lo convierten en cocina de autor, como en toda esta oferta de cocina tradicional que tenemos aquí, siendo Oaxaca un destino gastronómico. ¿Por qué escribir sobre algo que ya está tan estudiado y con muchos más niveles de profundidad de lo que yo pudiera alcanzar con esta obra de divulgación? Pues fue cuando hablé aquí con mis amigos de Matalia Editorial y vimos que tenía muchos años ya haciendo reporteo e investigación documental. Pues tenía una mirada propia, porque aquí en Oaxaca hay ejemplos de todo lo que yo estaba diciendo. Hay cuevas, zonas arqueológicas, conventos, bueno, una cocina muy viva, y una voz que encontré en el recetario antiguo que me encantó y quise conservar ese registro, porque no sé si por abreviar, por economizar quizás tinta y papel, pero se hablaban en un tono muy amistoso, incluso dando por hecho cosas, metiendo a los traductores en problemas, hablando de manojos y puños y cucharadas gordas de cosas. Y así fue como llegué a esta propuesta, pues digamos, polimorfa, porque como si el tema exigiera por sí mismo cierto barroquismo, ¿no? Es que tiene, pues como las enchiladas tienen su crema y su queso y su salsita, aquí cada capítulo tiene su crónica, su ensayo, que es el que le da contexto, el cuento, que fue pues puro divertimento, y el recetario. Con respecto al recetario, me gustaría comentar que no son recetas mías, por supuesto, son muestras, son patrimonio de todos, están al alcance de todo el mundo. Lo que yo hice fue la recopilación de las que me parecieron como más representativas, más cercanas a cada época, con ciertas libertades, claro, para hacerlas ahora, y las que a mi criterio también eran como más antojables, ¿no? Entonces, bueno, pues concluiría diciendo que más allá que sea importante que el mole sea oaxaqueño o poblano, que si lo inventó una monja o a la monja le inspiró un santo, que si se servía con guajolote o con nalga de guerrero, lo importante son esas cualidades intrínsecas que hicieron que el mole no solo sobreviviera, sino fuera tomando cada vez un lugar más importante en nuestro imaginario. Y creo que son estas. Por un lado, el chile. Nunca vamos a poder comparar todas las reacciones fisicoquímicas que nos genera el chile con comer chayotes, por eso a tú no le gustan. El equilibrio, no importa si usamos 10 ingredientes o 5 o 30, es importante que no luchen por sobresalir unos de otros. El protagonismo, porque pues el mole va a ser el protagonista, va a ser el prota del plato, de la mesa, del evento. No es gratuito que nos acompañe en las celebraciones que nos son queridas, importantes, en las fiestas patronales, en los altares de nuestros niños, ¿no? Que no
más entrañable que eso. Y eso me lleva a la última cosa que creo que es un platillo gregario que nos invita a compartir y departir, que nos recuerda el significado de convivio, que es platicar y comer. Así es que pues no me queda más que invitarlos a que nos lean y vamos apostando si la próxima vez que coman un mole va a ser un molito o vamos a ver toda la molienda milenaria. Muchas gracias por su atención. Es interesante que el trabajo del editor a veces es muy técnico, es editar un texto, pero a veces también es un poco psicológico, es en cuestión de dar un empujón al proyecto de vez en cuando, ¿no? Creo que no voy a dar pena a Inda decirle que al principio ella tenía en mente un poco un folleto muy sencillo para compartir con sus invitados a las clases de cocina, un proyecto que también hubiera sido muy funcional, pero mucho más básico, ¿no? Yo creo que pues estoy contento que pues, ella dio ese brazo a torcer, le crecimos un poco y podemos llegar, yo creo que a un proyecto mucho más elaborado que hace honor a la cocina, a la historia del mole, pero también a los múltiples talentos de Ainda como escritora. Eso dicho, pues vamos a pasar el micrófono a Virginia Alejandre para hablar desde una perspectiva antropológica acerca del libro. Muchas gracias, Virginia. Bueno, pues buenas noches. Yo quisiera leer mi comentario de este maravilloso libro. Bueno, primero que nada, pues agradezco la invitación a comentar el libro Molienda Milenaria de Ainda Dobarro. Creo que es un libro que debe ser leído por haber sido escrito por una mujer con una energía y creatividad inmensa, que lo mismo es una experimentada senderista que empresaria, emprendedora, una generosa amiga y maravillosa mamá, y que ahora nos ofrece este libro donde nos invita a descubrir su faceta como escritora. Como bien se indica en la contraportada del libro, este no es un simple libro de recetas sobre este emblemático platillo de la cocina mexicana que es el mole. Es también un libro que nos habla de la historia y de cómo ha trascendido desde la época prehispánica hasta nuestros días, reflejando la gran diversidad biológica y cultural de los pueblos de nuestro país. Nos ofrece una información etnográfica muy valiosa del origen de sus ingredientes y nos muestra por qué sin duda sigue siendo el platillo más emblemático para celebrar la vida y la muerte en nuestro país. También la razón por la cual ha sido degustado y reconocido como por los mejores expertos culinarios alrededor del mundo. El mole mexicano es conocido mundialmente y es algo que nos identifica como país. En cada capítulo del libro, Ainda nos invita a un festín y donde alrededor de la mesa se mezcla la historia, las recetas y nos relata sus cuentos, como esas historias que se cuentan en las mejores sobremesas y que retratan lo que es la vida misma de las familias en México. Creo que es un libro que debería leerse en familia, compartirlo con los amantes de la cocina y del buen comer, pero sobre todo debe ser leído por las nuevas generaciones, que son las herederas de la riqueza y de la gran diversidad del patrimonio cultural y biológico de nuestro país, y donde la cocina forma parte fundamental de esta riqueza. Por último, me gustaría decir que me siento muy honrada y agradecida con Ainda por estos más de 30 años de amistad, y que estoy seguro que esta nueva etapa estará llena de más éxitos y de nuevas historias que contar. Gracias, Ainda. Muchas gracias, Virginia.
Mencioné hace un momento que Ainda es una persona de múltiples talentos que se exhibe aquí en el libro, entre historiadora, cuentista, cocinera, ¿no? Y más. También en la mesa tenemos a alguien más que es de multitalentos, es Gabriela Martínez. Todos los que pues tienen algo que ver con Nostrosa pues seguramente conocerán a Gaby de alguna forma. Gaby ha estado en muchos talleres, pero también pues tiene taller propio ahora. Gaby escribe, Gaby pinta, Gaby ilustra, Gaby hace grabado. Hay pocas cosas que Gaby no sabe hacer, yo no he encontrado todavía algo. Y cada vez que, porque hemos trabajado juntos en otros proyectos, también en mi libro Viaje en un Pratio, hace 3 años, pero cada proyecto es diferente, ¿no? Viaje en un Pratio fue un libro de cuentos, Omni de Reyes, todos saben cómo lo escribo, ¿no? Pero aquí es otra cosa, ¿no? Y fue un reto muy particular de hacer ilustraciones apropiadas para un libro que no es ni una cosa, ni otra cosa, ni una tercera cosa. Entonces, y también tampoco tuvo mucho tiempo, que digamos, porque queríamos que el libro saliera para muertos. Entonces siempre hay esto de que, pues, hacer todo con mucho cuidado, pero también con prisa, por favor. Entonces, combinando todos esos retos y los talentos de Gaby, se llegaron a las ilustraciones que han estado viendo en la pantalla. Y sería muy interesante también que, pues, veamos el libro desde el punto de vista no solamente de quién lo haya escrito o editado, sino de quién lo haya ilustrado. Gaby, por favor. Buenas noches. Pues bueno, agradezco mucho la invitación. Pues sí, como bien menciona Kurt, yo ya había sido mi maestro también en los talleres de cuento y también había coincidido, creo que uno de los talleres con Ainda. Y yo tampoco sabía que ella hacía cocina, se había sabido lo del senderismo y todo, pero no, por un cuento también que ella tiene que es muy bello. Entonces, cuando Nidia me contactó para realizar estas ilustraciones y que querían que salieran para el Mole de Muertos, que era como muy breve, o sea, el tiempo que tuvimos para estructurarlo, pero acepté el reto un poco porque me acordé justo de ese relato del mismo y le digo, y sí, me había gustado mucho, le digo, seguramente que esto es de cocina, yo nunca he hecho nada de cocina, pero dije, pues está bien porque a ver qué trae interesante, me pasaron al manuscrito y fue una cosa muy bella porque, o sea, porque pues son diferentes formas de ver como el mole, ¿no? O sea, por una parte, pues la parte como histórica, por otra parte las recetas, ¿no? Y por la otra parte que me gustó mucho también, que retrata como, son 7 historias de mujeres, ¿no? Y es como muy bello porque todas tienen cierta participación como histórica y como que pone son mujeres valientes, son mujeres como muy interesantes. Entonces, yo creo que es un libro que se puede consultar de diferentes formas, o sea, no solamente como que lo tienes que leer de corrido, sino que es un libro que tiene ese chance de repente nada más enfocarte en las recetas. Aparte también el orden de las recetas es interesante, ¿no? Porque las primeras son como un poco más, como menos elaboradas, por decir, desde una salsa, ¿no? Y me hizo reflexionar mucho también sobre de repente la gastronomía que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a la hora de ilustrar me ponía a pensar como, o sea, precisamente sí es cierto, como el escena antes, ¿no? Para cocinar, ¿no? Y de repente cuando veía las vasijas prehispánicas decía, pues sí es cierto, es que antes tuvo que haber un contenido ahí, ¿no? Y de repente pues era muy padre hilar como el orden de las recetas, que por ejemplo el amarillo venía como en la parte donde habla más como en la zona como prehispánica, ¿no? Entonces era muy interesante ponerte a pensar de que pues es que en realidad sí existen todos esos ingredientes desde esa época y te replantean mucho cómo, o sea, el orden también de cómo esta estructura del libro, a reflexionar sobre lo que tenemos hoy en la mesa, ¿no? Y eso me gustó mucho, también te lleva como a ciertos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que está situada en la época del COVID, ¿no? Y de repente pues ya la vemos lejana, pero cuando la vuelves a leer te vuelve a recordar otras cosas, ¿no? Y es muy interesante como en general el libro,
Y fue muy interesante ilustrarlo también. Yo creo que fue una gran labor también para el diseñador, para Carlos Franco y para su equipo, todo lo que son las viñetas, o sea, porque como fue muy poco tiempo realmente, pues no nos iba a dar el abasto a hacer, y ya se aventaron a hacer todas las viñetas y les quedaron padrísimas. Entonces sí, un trabajo como muy interesante, y yo creo que es un libro que es muy disfrutable, y aparte es un libro que sin duda se consulta, ¿no? Porque de repente sí, a veces me ponía nada más a ver, me acordaba nada más de las mujeres, me ponía todos los cuentos de las mujeres, y ya de repente sí viene como fundamentado por la parte como histórica, y de repente también pues me hizo pensar mucho sobre en general del chile, ¿no? O sea, de la importancia que tiene, porque eso aparece desde la receta 1, o sea, todas las recetas tienen chile, ¿no? O sea, es como, y a pesar de que hay una receta de guacamole, o sea, por guacamole, ¿no? O sea, es como, sí, entonces realmente es algo como es un libro muy de consulta. Yo creo que es un libro que que se ve que está como hecho con mucho corazón, o sea, se ve que también es un libro que, o sea, que justo también ella se proyecta un poco en las mujeres valientes que están ahí, y eso también me gustó mucho, y fue muy agradable haber participado en ese proyecto. Y ahora vamos a presenciar otro de los talentos de Ainda y de varias de sus amigas y compañeras y nuestros compañeros aquí de los talleres, que es lectura a voz alta. No por nada solo hace teatro, yo también hago teatro de vez en cuando, hay que dar vida a esos cuentos. Entonces vamos ahora a la fase lectura en voz alta de fragmentos de cada una de esas mujeres de los 7 capítulos, por favor. Aná, prehistoria. Después de amamantar a su cría, Aná la envuelve en una piel de coyote calientita y mullida. La vigila mientras trabaja en la siembra que con las otras mujeres tienen el pequeño valle cerca del río. Tienen rastreras que dan fruto y flores amarillas, órganos espinosos, hongos de muchos tamaños, arbustos de bayas, agridulces y especies de mentas que curan la indigestión. Le ponen especial esmero a unas vainitas que producen un grano dentro de unas hojas y que explotan al caer en la ceniza. Aná cultiva unos vegetales que se estiran hacia arriba, buscando el sol. Son pequeños y erectos, unos alargados y otros redondos, todos picosos. Al ponérselo en la lengua le arde, se le suelta el moco y el llanto. Estornuda varias veces, pero le gusta. Junta un manojo grueso, los abre y guarda las semillas en un guaje seco como un tesoro. Gracias. Sobre los lienzos de algodón que cubren la mesa, hay recipientes de madera fina y obsidiana, de comates para el pulque y jícaras para el tejate. Hay bandejas de tunas y pitahayas. La casita come en un lugar, en un recinto privado, donde nadie puede verla ni hablar. Sin levantar la vista, las cocineras le ofrecen los granos gordos del maíz pozolero, tamales de masa con frijol y chepil,
caseros para mantenerlos calientes. Xolotzin dispuso para la cacica un trozo de carne suave y dulzona que ha tenido cocinando durante horas, despacito, a fuego bajo. Es una pequeña porción del muchacho ofrendado en la ceremonia en la que su alma viajó al oriente para convertirse en un ave que cantará al amanecer, animando al sol a salir detrás de las montañas. Su corazón alimenta al Dios, sus muslos a la nobleza. Esta carne casi siempre se cocina sin chile, pero hoy se va a servir con un muli de chile guacle que se llama viejo, aunque su piel nunca se arruga. Sor Andrea manda cerrar las puertas y las ventanas. Sor Andrea manda cerrar las puertas y las ventanas. Quiere concentrar los olores de la cocina con los sabores de la olla. Deja caer la molienda de chiles en la manteca bien caliente hasta que el picante le llegue a la nariz. Entonces agrega la de tomates y después la de frutos secos. Remueve todo con su enorme cuchara de palo, tocando el fondo de barro con ritmo lento. Reza, pide al amor sacramentado, a las llagas de Cristo, a San Pascual Bailón, que no apague mi fogón. Y ahí aparece Pascualito, levitando sobre los vapores de la cazuela, mirándola de reojo, con la mano sobre su copia, como si sostuviera una pizca de sal. Solo las religiosas pueden opinar en la cocina del convento. Y este revoltijo es un milagro. ¡Ah, qué viejas tan fanáticas!, dijo el capitán, agregando entre visitas que no era de militares golpear mujeres y que se conformaba con comerse uno de nuestros tamalitos. Claro, mi capitán, le contesté. ¿Qué tal unos tragos de aguardiente? Les ofrecimos unos tamales que traíamos para correr las apariencias. Los soldados no se resistían a probar esa masa suave y picante, muy picante. Comían y comían, aunque ya no les dejaba respirar. Sudaban tanto que tenían mojados los bigotes y chorreaban los quepís. Así estuvimos un rato. El oficial me tenía sentada en sus piernas y yo le incitaba a que siguiera. Bocado de tamal, trago de pulque. Tenía el uniforme empapado y tuvo que soltarme para desabotonarse la camisa. Entonces mis hermanas lanzaron puñados de semillas de chile que flotaron como chispas y los hicieron correr hasta ahogarse.
mientras nosotras corrimos y corrimos cubiertas con nuestros chales. A lo lejos se oyeron los balazos. En eso se oyó el pitido del tren, luego el chirriar de las ruedas y los balazos. Las mujeres fueron las últimas en salir. Algunas, como Adela, nunca habían estado en uno y les sorprendió que funcionara con vapor. Después de varias horas, el general ordenó parar la máquina, que se detuvo por completo. ¡Órale, viejas hijas!, vino a gritar la Simona. Bájense a ver qué encuentran para tragar. Se miraron unas a otras y se bajaron dudosas. Al rato regresaron todas raspadas y espinadas, pero traían elotes, chocolostles y un chayote medio pasado y hasta un pedazo de buey. Sí serán brutas, dijo Simona. De aquí a que se hablan de eso que traen, ni con todo el carbón. Tenemos la lumbre de la caldera, murmuró Adela, y hartas horas de camino para que se vaya haciendo. Cocinaron el animal con las cactáceas y los granos, le molieron chiles secos y lo espesaron con bolitas de nixtamal. En la noche dejaron el tren y volvieron a acampar cerca del pueblo. Orgullosas, las cocineras sirvieron el puchero y al cabo de un rato Pedro Enríquez vino a buscarla. Ay, a mi general le gustó retearto su molito, chula. Cristiano Barroso, para servirle, señoritas. Juana se mordía la punta de una trenza y Amalia jugaba con los flecos del rebozo, mientras el viajero desempacaba los objetos, cada cual más novedoso. Miren esta licuadora, olvídense de dejar los dedos en el metate y las uñas en el molcajete, lo hace todo solita. O, ¿qué tal esta cafetera? Push en el botón verde y bye bye, usted se va a hacer lo que le venga en gana. Fíjense en esta olla, en 20 minutos hace lo que en la cazuela se tarda 2 horas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Además, traigo los más modernos recetarios de cocina americana y hasta francesa. S'il vous plaît, ya estuvo de siglos de comer la misma quesadilla. Hay que modernizarse. A ver, traigan unos tomates para hacerles la demostración. Chabela, siglo XXI. Servimos los romeritos sumergidos en un mole humeante, con su arroz y sus tortillas. Por supuesto a Paula le pareció muy picante y a Mirta un poco dulce. Una le encontró ligero y a la otra le cayó pesado. A todos los demás nos pareció súper rico. Estábamos en pleno brindis cuando el esposo de la tía Mirta abrió la boca, cerró los ojos, aspiró profundamente. ¡Ah! ¡Tápate!, gritó mi tía Paula. No se preocupen, dijo mi tía, está perfectamente sano, solo es alérgico. Ay, si es alérgico, ¿por qué viene a comer en el jardín? Ve, Roberto, te dije que no rompiéramos el confinamiento. Mi abuela me pidió traer los postres, mientras ella sacaba un coñac, tratando de evitar que la conversación subiera de tono. A pesar del plan, llegó a la mesa sin desbaratarse. Mis trufas de mole fueron las reinas del momento. Las serví en un platón
formando un arbolito que Gloria adornó con cerezas y hojas de mente. El cierre perfecto. ¿Quién hizo esta delicia? A ver si las 7 lecturas puedan salir para que se vean todas juntas aquí, ¿no? Por favor. Ahí para la foto. Básicamente ahí está el libro, porque son 7 capítulos, ahí son 7 lecturas, ahí está. Y la autora atrás. Tengo muchos agradecimientos que hacer, voy a resumir, voy a ser breve. Por supuesto a mi familia nuclear y materna, en su calidad de migrantes, me transmitieron el valor de ciertos platillos. A todos mis amigos, amigas, escritores y no, por soportar mi monotema de años en todos los contextos. A las mosqueteras, Gaine, Claudia, Carolina, sin ustedes no se hubiera logrado, amigas, y lo saben. Muchas gracias por sus relecturas infinitas. Al equipo de correctores, a Sarel Doroteo, Giselle Pérez Moreno, Alison Hackbert y Vicky Alejandre, cada uno en su tema, ortosintaxis, estilo, contenido. Muchas gracias por ser tan minuciosos y generosos. Al equipo de maestros, a Silvia Kunskin, investigadora en cultura alimentaria, autora de una vasta obra que nos escribió la contraportada y nos hizo importantes retroalimentaciones en el proceso. A mi queridísima Susana Trilling, maestra, amiga, escritora, chef, enorme inspiración y gran persona. A mi maestra Emma Sosa del ciclo 33, ¡ajo! Porque sabemos que esto es parte de otro viajezote. A mi maestro Kurt, que hizo favor de rechazarme tantas y tantas versiones hasta llegar a la buena. A Gaby Martínez, muchas gracias por tu mirada, siempre muy especial. A mi querida Nidia, que creyó en este proyecto desde que era literal una moliendita, hay una libretita en la clase de cocina. Y quiero darle un agradecimiento muy especial, el más importante quizás, a doña Estela Gabriel. Estelita, ¿dónde anda? La mera cocinera, maestra de mole, maestra y compañera de vida. Gracias por aplaudirle a ella y a las cocineras tradicionales de Oaxaca y del mundo. Gracias, Estela. Sin usted, nada de mole. Muchas gracias. Para agregar a esta lista, pues un poco las listas se traslapan, pero para agregar esto hay que dar un agradecimiento especial al estudio Carlos Franco por un diseño gráfico impecable. El diseño gráfico en los libros es muchas veces algo que se pasa desapercibido.
De hecho, si pasa desapercibido, a veces es mejor porque son cosas que no saltan al ojo. Aquí van a ver un libro muy cuidado en todos sus detalles. Eso tiene que ver con el trabajo minucioso de Carlos, también de Isabel Lara, que aportó esas maravillosas viñetas que acompañan a las ilustraciones de Gaby, y también a Alison González, ¿no? Hay entre todos dos en el estudio Carlos Franco. Y como bien dijo Ainda, también a los correctores, porque eso es lo mío y yo sé lo detallista que es eso, que pasas por algo 10 veces, 20 veces, 30 veces y siempre vas a encontrar otra cosa, ¿no? Entonces ahí, pues muchas gracias Giselle, Acerel y Alison, y ahí pues a ustedes por acompañarnos hoy, ¿no? Tenemos un brindis aquí, tenemos algo atrás para ustedes para seguir la conversación. Si quieren conseguir el libro, está en 300 pesos, pues efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, lo que quisieran, con tal que sean en nuevos pesos. Y ahí estamos, ¿no? Todos las compras del libro ayudan a que publiquemos nuevos autores. De hecho, varios de esos posibles nuevos autores están con nosotros en el público hoy para seguir, ¿no? Pay forward y seguir hacia adelante el trabajo de Matanga, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y a todas por su apoyo y pues ahí quedamos. Gracias a ustedes.